uno de los grandes desafíos que tienen los que pastorean la Grey en medio de la casa de Dios, primero que todo es la crisis vocacional que ellos tienen. ¿Cómo así crisis vocacional? El hermano Hernández Díaz, hablando de este tema, él decía lo siguiente acerca de la vocación del pastorado. Y él decía esto: la vocación para el ministerio es un llamado de Dios unido por una necesidad urgente y una capacitación especial. Entonces, crisis vocacional, ¿en qué sentido? Muchos entran en el ministerio, muchos entran a pastorear la iglesia sin tener un llamado de Dios. Y eso es una tremenda crisis, porque si Dios no llama a una persona, esta persona no va a tener el equipo y las capacidades necesarias espirituales para cumplir una función. Entonces, en el ministerio, Dios no usa hombres voluntarios. Dios no usa hombres que se ofrecen a sí mismos, sino Dios usa aquellos que Él llama soberanamente y ellos entienden que tienen una vocación divina y que lo único que pueden hacer es rendir su vida a ese propósito que Dios tiene para ellos. Entonces, muy importante que los hermanos tengan una convicción espiritual de que Dios los está introduciendo a esta labor. Como alguien decía, no es que la persona intentó ser doctor, la persona intentó ser profesional, la persona intentó ser ingeniero y como no le funcionó, entonces se dedica al pastorado, ¿no? O no es que yo llego al pastorado porque yo veo que los pastores ganan buen dinero, tienen estatus, tienen fama, tienen reconocimiento, hay una gloria ahí, entonces yo ambiciono eso y llego al ministerio por eso. Y tal vez esa es una de las mayores crisis. Muchos están en el ministerio sin ser llamados por Dios. Muchos están en el ministerio siendo puestos por los hombres. Muchos están en el ministerio siendo que ellos mismos se pusieron. A veces con las intenciones más bizarras, con las intenciones más oscuras como fama, dinero, poder. A veces muchos llegan al ministerio no porque tienen un llamado de Dios, sino porque son parte de la familia pastoral y el pastorado se hereda como si se heredara una casa. Entonces el pastor es el papá, el que le sigue, el copastor es el hijo y el que le va a seguir es el nieto. Y aunque pudiera a veces suceder como por llamamiento divino, en muchos casos realmente no hay una vocación divina. Entonces lo primero que nosotros debemos entender es que debe haber vocación. La persona realmente, así como Moisés, se siente acorralada por Dios, diciéndole a Dios que Él tiene un propósito para él y el que Él tiene que abandonar todo lo que tal vez había deseado para su vida a dedicarse a este propósito. Como alguien decía, no se llega a la vocación pastoral porque se le cerraron todas las otras puertas y esta es la única opción, ¿no? Él llega a la vocación pastoral aunque se le abran todas las otras puertas, pero él entiende que la única puerta de Dios para él es el ministerio. Entonces tenemos una crisis porque muchas personas están siendo involucradas sin tener esa certeza. ¿Y qué es lo que pasa, Diana? Cuando hay personas que no tienen certeza, cuando vengan las pruebas se van a escandalizar. Cuando vengan las pruebas no van a tener de dónde sostenerse. Porque cuando viene la crisis, porque el ministerio tiene muchas crisis, la persona que tiene vocación, ella entiende que Dios la ha llamado y aunque se enfrente contra todo el mundo, contra toda la oposición, si Dios lo ha llamado, Dios lo va a sostener. Y si él no cumple lo que Dios le ha llamado a hacer, va a decir como Pablo, ¡ay de mí si no predicar el evangelio! Pero hay muchos que están sirviendo en el ministerio sin esa convicción, sin esa certeza, sin esa vocación de que Dios lo ha llamado al ministerio. Como leíamos ahí en Hechos 20:28, es el Espíritu Santo el que pone a las personas en el ministerio. Sí. Spurgeon decía lo siguiente: es una terrible calamidad para un hombre equivocarse en su llamado y lo es también para la iglesia al que él se impone a sí mismo. Su error encierra una aflicción de las más graves. Y esto se ve evidenciado en ministerios infructíferos y en iglesias decadentes. Entonces, cuando hay un hombre que Dios no ha llamado, eso se va a caracterizar porque va a haber una decadencia en la iglesia y no va a haber fruto, porque Dios cómo va a bendecir a alguien que Él no puso. Entonces, como dice Spurgeon, tal vez uno de los más terribles problemas que tiene la iglesia es que están sirviendo hombres que Dios no ha puesto. Están sirviendo hombres que no tienen la vocación ni el llamado para pastorear, no tienen el amor,
no tienen la paciencia, no tienen la capacidad espiritual, no tienen los dones, no tienen la gracia para predicar. Entonces eso nos muestra que Dios no está involucrado. Por un lado, esa es una de las primeras crisis vocacional. Otra crisis que vemos generalizada en los pastores o en aquellos que sirven en la iglesia en nuestros días es la crisis teológica. ¿Qué quiere decir la crisis teológica? Como muchos de estos hombres a veces no han sido llamados, o tal vez han sido llamados, pero tal vez en su descuido o en su falta de preparación, muchos de nuestros pastores en nuestros días son ignorantes en cuanto a los aspectos doctrinales. Son ignorantes teológicamente. Ellos no saben cuáles son los dogmas de la iglesia. Ellos no saben cuál es la historia de la iglesia. Ellos no saben cuál es el consejo de Dios. Ellos no conocen a profundidad las escrituras. No son hombres de la palabra. Entonces, cuando uno examina en nuestros días a los pastores, una de las características tristes es que lo que decía Jesús: ciegos, guías de ciegos. No tienen conocimiento, no tienen entendimiento de la palabra. No tienen profundidad en las escrituras. Mira que yo estuve en una ciudad aquí en Colombia predicando, una ciudad que no es una ciudad muy grande, pero tampoco es una ciudad pequeña. Y estaba reunido con unos hermanos y me contaba uno de los hermanos con los que estábamos hablando que él durante muchos años fue a las reuniones de los consejos pastorales de la ciudad. Todos los concilios. Y él conocía a todos los pastores de la ciudad. Uno le hablaba de tal lugar y él los conocía a todos. Y una de las cosas tristes que yo escuché de este hermano es que él me decía lo siguiente, nos decía a las personas que estábamos ahí hablando: hermano, en toda la ciudad yo no podría hablar de un pastor que tenga el ministerio de la palabra. Casi todos predican de sus emociones, casi todos predican de sus visiones. Casi todos tienen un ministerio inclinado a los milagros, a las señales, a la prosperidad, a la superación personal, pero yo no podría poner la mano por alguno que predique verdaderamente la palabra. Y eso es terrible, porque imagínate en una ciudad con cuántas iglesias y que no exista un hombre de la palabra. Esa es una crisis terrible. Y eso habla de falta de preparación, eso habla de diligencia y falta de amor a la palabra. Y tremendo, porque Jesús dijo que si la persona no ama su palabra y guarda sus mandamientos, no puede hablar de que ama verdaderamente a Jesús. Entonces es primero crisis vocacional, ahora crisis teológica. Además de eso, porque la crisis teológica siempre desemboca en una crisis moral, como hemos estado hablando. Si no hay una buena doctrina, la moral de las personas va a verse afectada. Entonces, cuando tenemos una mala teología, tenemos vidas inclinadas al pecado. Y eso es terrible. Tal vez, como decía alguien, esto es un terremoto abrasador. Muchos de los que hablan de Dios, muchos de los que denuncian públicamente el pecado, están viviendo una doble vida porque son personas inmorales. Son personas atrapadas en el pecado, son personas atrapadas en una cantidad de circunstancias que destruyen y dañan su testimonio como siervos de Dios. Y la vida del predicador, del ministro, del pastor es su ministerio. Entonces, si tenemos una vida corrupta, nuestro ministerio va a ser totalmente desacreditado. Hay palabras que para nuestros días son un escándalo terrible en cuanto al ministerio. Tenemos palabras como, alguien decía, el tridente de Satanás: sexo, poder y fama. Una gran cantidad de noticieros, periódicos y sitios web publican diariamente pastores cayendo en estos pecados, pastores en divorcio, pastores en adulterio, pastores echados por las congregaciones porque desfalcaron a la iglesia, robaron los recursos de la iglesia. Y eso es terrible. O sea que nosotros tenemos una crisis moral en aquellos que deberían ser personas íntegras, en aquellos que representan a Cristo, en aquellos que denuncian públicamente el pecado. Como decía un hermano, muchos Sansones que se presentan en el púlpito, pero que están durmiendo a los pies de Dalila. Y Dalila corta las trenzas de la consagración y muchos quedan en descrédito, en vergüenza, en manos del enemigo, porque sus vidas pecaminosas destruyen el ministerio que Dios les ha concedido. Otra crisis que es muy común en nuestros días, tal vez vamos a entrar más a profundidad en cada uno de estos detalles en los siguientes programas, es la crisis familiar.
Además, muchos de aquellos que dicen ser ministros de Dios viven una dualidad en sus casas. Delante de la iglesia son hombres de amor, de autoridad, de paciencia, misericordia, pero en su familia muchas veces sus esposas son abandonadas. Muchas veces sus esposas son entregadas a la soledad. Muchas veces ellas sufren viendo a un hombre que tiene un gran ministerio, pero entre su gran ministerio y su vida hay un abismo. Muchos son los hijos de los pastores y de los hombres de Dios que no quisieran ser cristianos por el tipo de hombre que encuentran en su casa y el tipo de hombre que ven en el púlpito. Y eso es una terrible crisis familiar. Uno de los trabajos o de los oficios que más causa divorcio en nuestros días es el ministerio pastoral. Eso es terrible, eso era algo que es totalmente contrario a las Escrituras. Y eso causa mucha tristeza, como dice Malaquías, se llena el altar de Dios de lágrimas cuando un hombre de Dios cae en adulterio, cuando un hombre de Dios se divorcia, cuando los hijos de aquel que está sirviendo al Señor abandonan la iglesia y la fe por su mal testimonio. Ningún éxito ministerial compensa el fracaso familiar. Y eso también es síntomas de una crisis. Y por último, podríamos decir que hay una crisis de carácter. ¿Crisis de carácter en qué sentido? Lastimosamente hoy nosotros tenemos un ministerio pastoral con el síndrome de Diótrefes. ¿Cuál es el síndrome de Diótrefes? Los pastores se creen hoy los dueños de la iglesia. Los pastores tienen el síntoma de que ellos son los dueños de la casa. Y es un síntoma terrible, acompañado de orgullo, acompañado de enseñoreamiento, acompañado de autocracia, se vuelven señores, ¿sí? Establecen su liderazgo a través del miedo, establecen su liderazgo a través de la imposición y establecen su liderazgo con la fuerza de la carne. Y eso es terrible, eso es una crisis, eso es totalmente contrario al espíritu de Cristo, a la humildad de Cristo, al amor de Cristo. Entonces realmente la crisis pastoral en nuestros días tiene muchos campos que necesitan ser examinados, que necesitan ser reorientados y también en algunos casos denunciados claramente, porque Dios no llamó a sus siervos a eso que hemos visto hasta